Hola y bienvenidos al programa de hoy. Para el día de hoy tenemos una entrevista a dos descendientes de alemanes del Volga llamados Morena Didio y Morena Uñates. Bueno, Boris, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Y bueno, les queríamos contar que con Cami estuvimos hace poco en Suárez, pero bueno, lastimosamente no fue tanto para aprender de su historia, sino que más que nada por lo económico. Entonces la queríamos averiguar de eso con ustedes. Bueno, para nosotros es un placer que se interesen por nuestros antepasados y bueno, les quería preguntar cómo fue el comienzo del viaje. Bueno, nosotros comenzamos con el ferrocarril de Suárez, pero nos contaron un poquito de la historia, como ya dijo Palo. Bueno, es importante que sepan que el ferrocarril se creó con el objetivo de conectar el puerto de Buenos Aires con el puerto de Bahía Blanca. Y esta estación tuvo gran importancia para el crecimiento y el desarrollo de Coronel Suárez. Bueno, y además de toda la historia de Casey, ¿no? Les habrán contado. No nos contaron, pero yo lo investigamos antes del viaje, que era época de militares, políticos, y repartían tierras a cualquier persona que haya colaborado de alguna forma con la campaña del desierto. Y la zona de Pigüey de Coronel Suárez fue entregada a Plaza Monteros, y que de ahí él tenía que poblarla en 2 años, también creo que criar caballos para los militares, algo así. Claro, pero Monteros creyó que no podía cumplir con estas condiciones, con el plazo que le dieron, entonces le cedió las tierras a Casey, Eduardo Casey, que era un gran emprendedor. Igual lo que yo no entiendo es cómo llegan los alemanes del Volga a Suárez. En el año 1886 se creó la ley de inmigración que invitaba a europeos a trabajar las tierras de la zona de Coronel Suárez, ya que estaban pasando por momentos de muchas guerras. Esta ley favoreció a Casey, ya que pudo habitar el territorio con galeses de la primera ola de generación. Y logró que la estación se cree en Coronel Suárez y no en Sierra de la Ventana como estaba planeado. Y es ahí donde encuentra a los primeros alemanes del Volga ubicados en Hinojo. Bueno, cuando llegaron los alemanes del Volga, no tenían dónde quedarse. Por esto, Casey los invitó a Suárez por sus conocimientos de agricultura. Y bueno, estuvo negociando por 45 días con el cura hasta que llegaron a un acuerdo y bueno, los alemanes se asentaron en 3 colonias medias alejadas de Coronel Suárez, de la ciudad. Bien. Un dato que me pareció muy interesante es que los trenes, al ser a vapor, necesitaban agua, pero no la podían trasladar. Entonces se crearon pasajes cada 15 kilómetros aproximadamente, donde había un tanque y ahí los trenes podían cargar agua. Pero otro dato que nos contaron era que era un centro turístico de la época. Entonces, hombres y mujeres iban a ver los trenes pasar básicamente, pero no podían estar juntos. Y entonces tenían una sala de espera los hombres y las mujeres también, que generalmente era el baño. Bueno, a solo unas cuadras del ferrocarril está la municipalidad, fundada en 1902. Claro, es una obra arquitectónica hermosa y me llamó mucho la atención que en un principio fue residencia particular de Eduardo Casey. Efectivamente, él la donó antes de irse de Coronel Suárez para que se creara el Palacio Municipal. Después, cuando él se fue, se hicieron modificaciones arquitectónicas, como por ejemplo las ampliaciones, el balcón, las ventanas y muchos más detalles. Además de Casey, Sisto Rodríguez también tuvo un papel muy influyente en la creación de Coronel Suárez. Él era el intendente, ¿no? Sí, tengo entendido que fue intendente por 6 mandatos, que fue el encargado de diseñar tanto la plaza como la parroquia, la escuela número 1, y que fue todo subsidiado con su sueldo de intendente. Bueno, además que ninguna de las obras tardó más de 2 años en hacerse. Claro, y también tengo entendido que al lado de la municipalidad está la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que fue una obra hecha por Sixto en 1901. Claro, y en 1904 se hizo la plaza que está enfrente, que es la Plaza San Martín, que es en conmemoración a Isidoro Suárez. Claro, y por eso lleva el nombre la localidad de Coronel Suárez, ¿o no? Sí, la mayoría de los habitantes de Coronel Suárez cree erróneamente que Isidoro Suárez fue un militar que participó en la campaña del desierto, pero en realidad fue un granadero del regimiento de General San Martín, que se destacó en las batallas de Junín por la libertad de los pueblos sudamericanos. Algunos de los políticos de la generación del 80 admiraban tanto a estas personas, por eso decidieron nombrar varios distritos como Coronel Suárez, Pringles,
y demás, con los nombres de estos granaderos que colaboraron en la campaña libertadora. La charla con las chicas para poder hablar del sponsor de la semana, El Cencerro, una empresa de Coronel Suárez. El Cencerro es una empresa familiar fundada por Enrique Cos y se dedica a la producción genética de 4 tipos de semillas: de girasol, césped, forrajeras y cultivos de servicio. La empresa se encarga tanto del desarrollo genético, su testeo, su producción, su distribución dentro de la Argentina como en países del exterior. La empresa se fundó en 1957 en un campo de La Pampa y se dedicaba únicamente a la ganadería. Es por esto que en el 69 deciden vender el campo, pasar de uno de 4.400 hectáreas a uno que era de la mitad de 657 en cerca de Coronel Suárez. Esto le permitió diversificar su actividad debido a la pampa húmeda. En el 71 conoció a Guillermo Cobas, con el cual empezó a desarrollar una variedad de plantas susceptibles a las condiciones de sequía y el calor. En el 80, Duco se hereda un campo experimental a 40 kilómetros de Suárez y para el 84 la empresa empieza a desarrollar genética de céspedes. A los inicios de los 80, los problemas económicos de Argentina, la guerra de Malvinas y el cierre de las importaciones de muchos productos generó que el mercado de césped buscara ofertas nacionales, generando una gran demanda para el cencerro. Con la incorporación de la hermana de Ducos en la empresa, pudieron empezar a producir variedades propias de césped y también empezar a trabajar en híbridos de girasoles. Con estos híbridos les permitió ofrecer mayores productos y expandirse a lo largo de toda la Argentina. En la colonia Santa María vimos una casa muy particular también, que era la casa del fundador. Lo poco que nos contaron de la historia en sí es que el fundador murió en 1899 con 72 años y que hace 12 años descendientes de él remodelaron su casa como para poder usarla de centro turístico. ¿Ustedes nos pueden contar un poco cómo fue la llegada de los descendientes a la Argentina? Sí, mira, Santa María se creó en 1887 con la llegada de 24 familias de alemanes del Volga, entre ellas estaba José Schneider. Bueno, acá como todos los fundadores compraron terrenos en la avenida principal y también tierras para trabajar las tierras. Sí, Schneider construyó su casa al estilo de las casas que tenían en el Volga, que eran casas a 2 aguas, por la cantidad de lluvia y nevadas que había en el lugar. También con ventanas chicas y puertas bajas para que se concentrara el calor en aquellas zonas con bajas temperaturas, y además con un escalón para que la nieve y el agua no entraran. A nosotros nos pareció interesante el hecho de que esté construida con ¿cómo se llama? Un ladrillo de adobe. Era de estiércol de caballo, paja de trigo, barro, es medio raro, diferente. Claro, y los de segunda generación se construyeron entre 1895 y 1910 y tenían pisos de madera. Claro, bueno, igual me imagino que habrán visto que las dimensiones de la casa no se comparan con la cantidad de gente que vivía ahí. Exacto, eran casas con 2 ambientes muy pequeños para que vivan 10 personas. Claro, a mí me pareció muy curioso que el baño no esté adentro de la casa, sino que esté alejada de esta. A mí el hecho de la religión, el hecho de que tengan un altar armado para el rezo, que duerman también con una Biblia al lado de la cama, es muy impresionante. Bueno, sí, la religión estaba muy presente y se la pasaban la mitad del día rezando literalmente. Es por esto también que se fueron de Rusia, porque les querían imponer otra religión y, no sé, querían dejar de lado la de ellos. Claro, igualmente de la religión vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la capilla de San José. ¿Podemos retomar un poco de la historia? Sí, todo empieza en lo que antes era el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba agobiado por las guerras, la de 137 años, y además había mucha muerte y hambruna. En cuanto a Rusia, estaba gobernada por el zarismo y había una etapa de pleno desarrollo en la zona del Volga. Nosotros nos hablaron de Catalina la Grande, pero yo no entiendo el hecho de que estaba en el zarismo y aparte ella también era descendiente de germanos. Bueno, exactamente, ella era una gran influente del zarismo en Rusia, tanto que le dio oportunidad a los germanos para que se vayan a vivir ahí. Y bueno, en realidad ella el 22 de julio de 1763 como que hizo un informe y donde manifestaba que los alemanes debían estar en la parte del Volga para vivir en paz, es decir, era de propiedad de ellos. Claro, era algo que yo leí, que era como que les daba 100 años de libertad, puede ser 30 años, qué sé yo, sin impuestos, o no tenían que hacer el servicio militar, o también podían mantener su lengua y su religión, que era muy importante para ellos. ¿Cuál fue la primera aldea en formarse? Bueno, fue en Lodrinka en 1764, pero no estaban muy conformes porque no tenía buen clima, además no había mucha madera y estaba por llegar el invierno y no podían construir sus casas. Ah, es por eso que les hacían abajo de la tierra y ponían sus carruajes arriba como techo.
Bueno, a los 100 años de haberse instalado, los nietos de Catalina la Grande como que les decían que los obligaba a rusificarse, literalmente sacarles su religión, sus culturas, y bueno. Claro, y también como a ellos no les gustaba esto, decidieron irse de Rusia y volver a Alemania, ¿o no? Sí, pero al llegar a Alemania no fueron aceptados porque tenían el pasaporte ruso. Y es por esto que quedaron vagando por Alemania durante 30 días. ¿Cómo es que llegan a la Argentina? Argentina llegaron en 1877 con Avellaneda en el poder. Distintos grupos de alemanes del Volga fueron llegando hasta 1914. Cuando llegaron al puerto de Buenos Aires se separaron por religiones. Los luteranos mandaron emisarios en busca de tierras entre ríos y los católicos a provincia de Buenos Aires, donde se asentaron primero en el partido de Olavarría, en las aldeas Hinojo y San Miguel, y los luteranos en Diamante y Crespo, Entre Ríos. Bueno, cuando se quedaron sin tierras en Olavarría, mandaron emisarios al partido de Coronel Suárez y llegaron en 1886 y hablaron con las autoridades locales para ver si podían asentarse en colonias cerca de la localidad principal. El gobierno local quiso asentarlos en Suárez localidad, pero ellos se negaron a estar en ciudad. Empezaron 45 días acostados en las vías del ferrocarril, hasta que el gobierno local accedió a hacer las colonias extranjeras que ellos tanto pedían. Y ahí se formaron las 3 colonias del partido de Coronel Suárez: Santa Trinidad, San José y Santa María, entre el 15 y 13 de abril de 1887. Según lo que investigamos, vimos que eran muy religiosos. ¿De qué forma mostraban esta adoración? Bueno, ellos siempre fueron muy religiosos. Lo primero que hacían era crear la iglesia y las casas alrededor. Y bueno, y cada colonia tiene su propia iglesia y su propio santo, que lo celebran en diferentes etapas del año. Bueno, algo para agregar es que estas celebraciones no solamente son para mostrar su religión, todos esos temas, sino que también para mostrarle al turista su gastronomía, su historia, su cultura, sus tradiciones. Es por esto que también cada pueblo también tiene como su fiesta de las comidas. Por ejemplo, el Strudelfest en Santa María y el Filsenfest en San José. Y como para ir cerrando, ¿por qué lo rechazaron tanto en Alemania cuando volvieron? Bueno, los alemanes que se fueron de sus tierras eran de la servidumbre de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. Sus descendientes, al volver, luego de 100 años, no fueron bien recibidos porque no solo que eran rusos, sino que también eran descendientes de la servidumbre que los había abandonado en su momento. Además, traían consigo cultura rusa, por ejemplo, habían adaptado algunas palabras y también traían comida que habían creado en momentos difíciles allá en Rusia. ¿Fueron bien aceptados cuando llegaron a las grandes ciudades en Argentina? Y mira, en principio en realidad siempre fueron bien aceptados, pero el problema es que ellos no estaban acostumbrados a vivir en civilizaciones grandes, sino que optaban por vivir en sus pequeñas aldeas diferenciados por religión. El último lugar que visitamos con Pablo fue la colonia San José y visitamos su capilla, que es un lugar hermoso, y nos gustaría que nos cuenten un poco de su historia. Bueno, en el centro de la colonia San José se encuentra la parroquia San José Obrero, una gigantesca construcción con una impresionante historia religiosa y que además es considerada una joya arquitectónica de las más importantes en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, fue creada entre 1927 y 1930. Bueno, se caracteriza por su gran tamaño y además su diseño, que es bastante novedoso para la época, la verdad que sí. Y además hay estatuas de madera talladas a mano y 71 vitrales europeos que fueron donados por diferentes familias y en donde abajo de cada una aparece el apellido de la persona que lo donó. El sacerdote ahí es como la figura central de todo y la iglesia o la capilla es como su figura de fe. Es donde ellos van para sentirse seguros. La devoción de los alemanes del Volga era tan profunda que podían rechazar ofertas de compras de campos si es que éste no tenía vista a la cruz arriba de la parroquia. Y también, si el cura no estaba disponible en una ceremonia, eran capaces de caminar hasta la siguiente colonia con tal de poder asistir a la misa. La capilla San José Obrero no solo es un monumento arquitectónico, sino un testimonio de la fe inquebrantable y el sacrificio de una comunidad que ha hecho de este lugar un faro de esperanza y devoción. Muchas gracias por brindarnos este tiempo para contar su historia. Muchas gracias a ustedes.